Hay un proverbio en la Escritura que dice lo siguiente. Este es Proverbios 14:12 y se los voy a leer. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Me atrevería a decir que esta es una buena definición para la religión. La definición de religión, me atrevería a decir que es esta. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final su destino es de muerte. Existen cientos de religiones alrededor del mundo, todas por lo menos las más oficiales, como el Islam, el hinduismo, el budismo, el catolicismo, el cristianismo, el mormonismo, todas claman o declaran llevarte a una verdad, a un encuentro con Dios. Otras quieren llevar a las personas a un encuentro consigo mismas. Otras simplemente existen para que la persona se sienta bien consigo misma, encuentre su paz interior y así puedan vivir una vida feliz en esta tierra. Cada una de estas religiones ofrece un camino distinto para llegar a Dios. Y a pesar de que algunas coinciden en obtener esa sabiduría para llegar a Dios con el mismo libro sagrado, en el caso del Islam, por ejemplo, ellos usan el Corán. Sin embargo, dentro de esa misma religión hay varias vertientes del Corán, por lo menos dos, y dentro de cada vertiente aún hay sectas dentro de cada vertiente. Lo mismo pasa con los que usan la Biblia. Yo creo que no es necesario mencionar todas las ramas y vertientes de los que profesan el mismo libro sagrado para obtener la sabiduría. Sin embargo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Nadie podría negar con la sinceridad con la que estas religiones profesan su fe, nadie podría negar eso. Pero ese no es el problema. Sinceridad en la religiosidad no es el problema. El problema es que al final el camino pueda ser de vida o de muerte. El cristianismo bíblico, al igual que otras religiones que promueven el camino de Dios, el libro que usamos que respalda la verdad, decimos que es la Biblia. Y el tema principal que este libro se la pasa gritando a los cuatro vientos es una persona que se llama Jesús. El Hijo de Dios que vino a este mundo para ofrecer salvación a seres corruptos y pecadores como nosotros. Jesús vino a proclamar un mensaje de salvación y reconciliación con Dios, ya que desde la perspectiva de Dios, Él no está contento con ninguno de nosotros. De hecho, ni siquiera está neutral con ninguno de nosotros. La Biblia dice que está airado en contra del impío todos los días. La preocupación más grande de Jesús, quiero que sepas que no es tu autoestima, o tu felicidad, o tu salud, o tus metas y sueños personales, sino tu salvación. Desde la perspectiva de la Biblia, todo ser humano nace bajo el poder del pecado, nace en condenación. Así que no es que somos pecadores porque cometemos pecado, sino más bien pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que hay adentro de nosotros, pecado. Y simplemente cuando tenemos la primera oportunidad de expresar la identidad de lo que somos, por eso pecamos. Dios es santo y nosotros somos contrarios a ese carácter. Él no puede tener comunión con criaturas que no están reflejando su identidad y su carácter, tanto entre ellas mismas como a las demás criaturas de este mundo. Pero Dios en su misericordia ha ofrecido un camino que no lleva a muerte, sino que lleva a la vida. Y es un camino que Él propuso, que no nos dejó a nosotros para planearlo. Él en sus secretos y en su soberanía lo propuso.
en su bondad. El título de mi sermón lo tienen en sus boletines y en sus pantallas. Es este: la salvación de Dios es para todos, pocos la encuentran. La salvación de Dios es para todos, pocos la encuentran. Mateo 7:13 al 27 es un texto ubicado al final de un sermón muy conocido que encontramos en la Biblia, que comúnmente se le conoce como el Sermón del Monte, que predicó Jesús a su audiencia en los tiempos en que Él caminó en la tierra. En Él describe la salvación que Él ofrece, sus términos y el tipo de obra que distingue a aquellos que son salvos y ciudadanos de este reino. Hay un obrar que Él espera de aquellos que dicen ser sus ciudadanos. En este sermón hay dos obrares en particular que Jesús resalta sobre el perfil de aquellos que dicen ser sus discípulos, sus hijos, sus ciudadanos. Y el primero es su carácter. Les voy a leer un poco de los aspectos que puedo resumir de ese sermón, que de por sí ya es un resumen de un sermón de 3 días que Él dio. Los pobres en espíritu, que reconocen su necesidad de Dios. Los que lloran por su pecado y por el pecado de otros. Los humildes que se humillan ante Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos. Los limpios de corazón, que reconocen su iniquidad y buscan la santidad. Los que proclaman la paz, que es el evangelio de Jesús. Aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Aquellos que son insultados, perseguidos y difamados por seguir a Jesús. El otro aspecto que Jesús resalta sobre el perfil de aquellos que son hijos de Dios en este sermón es que obedecen sus mandamientos. Unos mandamientos que cuando tú lees esas páginas, que son 3 capítulos, te das cuenta, si eres honesto, que son casi imposibles de obedecer. Y aquí está un resumen de ellos. Mandamientos como el no enojarte con las personas, ya que ese pecado, visto desde la perspectiva de Dios, es tan grave y tan severo como matar a alguien. El mirar a un hombre o una mujer con lujuria en tu corazón. Desde la perspectiva de Dios, ese pecado es tan severo como haber adulterado o fornicado. El no divorciarte a menos que haya infidelidad de por medio. El no jurar en vano, ni mucho menos, obviamente, en el nombre de Dios. El no buscar la venganza, sino bendecir de forma proactiva a los que te quitan o despojan de algo. El amar a los que son tus enemigos y orar por ellos. Es bajo este contexto que vamos a iniciar el sermón de esta mañana, para que su audiencia sepa con claridad los términos de la salvación que Jesús ofrece, con el propósito de ayudarnos a identificar si somos salvos o no. Vamos a leer nuevamente los primeros 2 versículos de nuestro texto esta mañana. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una de las cosas que me gusta del edificio que Dios nos dio para adorar cada semana es su entrada, por raro que parezca. ¿Por qué les digo esto? Porque es una puerta chiquita que apenas si puedes notar, ¿cierto? Y no solo es una puerta chiquita, sino hay un pasillo muy largo y angosto que te lleva a esa puerta, ¿cierto? Recuerdo que cuando venimos a ver por primera vez este lugar y nos mostraba el dueño del lugar el lugar, él lo veía como una inconveniencia, y de hecho era una de las razones por las que él no podía vender este lugar, estaba en venta. Yo le dije: no se preocupe, que para nosotros no es una inconveniencia, al contrario, es algo bueno desde la perspectiva del uso que le vamos a dar a esto. Y le dije: ¿por qué? Porque sabe usted, nosotros queremos ser una iglesia muy intencional en recibir a las personas, que cualquiera que entre
no pase por desapercibido y salga como si nunca hubiera estado aquí. Queremos que esa puerta sea tan instrumental en el hecho de que nadie pueda pasar por desapercibido, como comúnmente pasa aún en iglesias que tienen varios portones, en donde tú puedes elegir la puerta por la que quieres entrar, y entras y sales y nadie nunca se enteró a veces que pasaste por ese lugar. Nosotros queríamos que fuera muy instructivo, instrumental y estratégico el saber que cada persona que entrara no se fuera con la excusa de que pasó por desapercibido, de que nadie le hizo caso, de que nadie le recibió y le dio la bienvenida. También era un aspecto obviamente de seguridad. Es la única puerta, el que entra por ahí tiene que salir por ahí. Vas a estar a la vista de todos, no vas a pasar por desapercibido. Entonces, eso es algo que me gustó de las instalaciones. Jesús pone en esa misma perspectiva el camino a la salvación. Aquellos que la buscan tendrán que estar abiertos a no pasar por desapercibidos. Tendrán que caminar una senda angosta que lleva a una puerta estrecha, la cual al cruzarla, según el texto que acabamos de leer, se encuentra la vida. Esta puerta y senda son poco atractivas, déjame te cuento. Por lo mismo dice el texto que pocos toman esa ruta, ya que nos expone a ser observados y a no pasar por desapercibidos. Nos demanda interacción con otros, nos demanda preguntas incómodas sobre nuestro pecado, sobre nuestra conducta, nos demanda un estilo de vida que busca alinearse al carácter de Dios. Nos demanda vulnerabilidad, nos demanda disposición a ayudar y a dejar ser ayudado. Nos demanda una transformación de corazón. Claro, pocos buscan esa puerta porque obviamente es un camino difícil, es incómodo. Requiere compromiso con Dios y con los hombres y conlleva un sacrificio combinado con sufrimiento. La puerta amplia con senda ancha, donde todo mundo pasa por desapercibido, es la más cómoda. No demanda conocimiento de Dios. Yo mismo elijo mi propio Dios, uno que no me demanda nada, que nunca está enojado conmigo, sino que más bien está a favor de que yo alimente mi carne y no mi espíritu. Un Dios bueno y amoroso, que nunca está enojado conmigo y que cuando siento que tal vez pueda estar enojado conmigo, no es más que tengo que preparar ahí un ritual, algún tipo de sacrificio, algún tipo de buena obra que yo le puedo ofrecer y apaciguar su enojo, apaciguar su ira, y ya me perdona. Esta es la puerta y la senda que me permiten vivir la vida a mi antojo sin rendir cuentas a Dios o a los hombres. Es la senda fácil y ancha donde todos van cómodos y a sus anchas, donde nadie se mete con nadie, pero que al final me lleva a la perdición y a la muerte. Muchos quieren encontrar la vida, pocos caminan la senda angosta, como dice el primer punto de mi sermón. Y la pregunta lógica es esta: ¿qué puerta te está esperando? ¿Qué puerta? ¿Qué camino has escogido para ser salvo y reconciliado con Dios? ¿Cuál de estas dos sendas describe tu vida y tu caminar? ¿La senda ancha? ¿La cómoda? ¿La amplia, donde pasas por desapercibido? ¿O la angosta, donde hay que lidiar con tu pecado y con el pecado de los demás? ¿Cómo tu caminar te está ayudando a identificar la puerta que te espera del otro lado del camino? Y por ende, el destino eterno que te espera al cruzar esa puerta. No, pero predicador, es que hay muchas religiones. Es muy confuso. Es por eso que mejor ha sido más fácil formar mi propia religión. Es que con tanta religión, ¿cómo saber cuál de todas seguir? ¿Tiene sentido? Es que nadie te puede decir a ciencia cierta quién tiene la verdad. Si ese eres tú, a Dios no le ha tomado por sorpresa tus argumentos. De hecho, Él habla de estas cosas en los siguientes versículos. Versículo 15, otra vez nuestros ojos en las Biblias.
Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hace un par de meses vino un equipo de Canadá y en nuestro afán de también ser hospitalarios con él, aparte de que ellos nos vinieron a ayudar mucho en cosas de la iglesia, decidimos planear un poco entretenimientos durante la semana y uno de ellos fue ir a Xochimilco, que es algo que sabíamos que les iba a agradar, pues es algo que muy difícilmente encontrarían en su contexto. Y habíamos hecho antes previos viajes a Xochimilco y en uno de ellos mi esposa pudo notar que, no sé si les ha pasado y si han ido a ese lugar, ya cuando estás a punto de llegar a lo que son los embarcaderos, hay gente con bicicletas y gafetes y están tratando de convencerte de llevarte al lanchero, que me imagino que les da alguna comisión. Entonces, pudimos notar en un viaje anterior cómo ellos son tramposos y tratan de desviarte, te dicen, no, es que aquí está cerrado, te tienes que seguir más para allá, quieren llevarte tal vez a otro embarcadero, ¿no? Y lo notamos. Y después esta segunda vez mi esposa me recordó, acuérdate que puede pasar esto, ¿no? Y yo, sí, pero como que no hice mucho caso, estaba yo en mis 5 minutos y pasó lo que pasó. Me dicen, que ni siquiera me dijeron nada más me hicieron señas de que aquí no, tienes que agarrar este camino y ahí voy, ¿no? Y obviamente, como ya tenía mi GPS, terminé llegando al destino que yo quería llegar porque ya estaba programado. Pero eso no evitó que yo me tuviera que desviar. Mi camino fuera más largo, incluso más feo, tal vez hasta peligroso, y llegué tarde, hubiese podido haber llegado más temprano y con un camino más seguro, ¿no? Si no hubiera llevado el GPS, pues seguramente hasta me hubiera perdido, ¿no? El punto es que caí, no puse atención a la recomendación de mi esposa, yo ya sabía, sin embargo, no sé qué pasó ahí, lo ignoré, y como resultado tuve que tomar este camino tardío, que me llevó al mismo embarcadero que habíamos planeado. Dios, en esta sección, sabe que el camino a la salvación está lleno de falsos guías. Él lo sabe. Tú no le tienes que venir a decir nada a Dios. Él es el que te advierte a ti. Guías que nos mentirán para desviarnos del camino a la vida. Sin embargo, usa esta ilustración de un árbol para que entendamos que aunque estas personas existen, no tenemos excusa. Hay que hacer caso omiso a los consejos de esas personas para caminar el camino que te lleva a un encuentro con Dios. Jesús nos está diciendo, imagina que cada una de estas personas, estos supuestos ministros de Dios que guían a la gente supuestamente para que tengan un encuentro con Dios para la salvación, son como un árbol. Dice, Él nos está diciendo, examina los frutos de ese árbol. ¿Por qué nos está pidiendo que lo examinemos? Porque es evidente cuando vemos un fruto si es bueno o malo, ¿cierto? Nos pasa en la vida real. A mí me pasa seguido, a mí me encanta la sandía, por ejemplo, y cuando voy al tianguis o al supermercado y quiero una sandía, yo ya sé cómo identificar una sandía. Digo, llego a fallar, tengo mis fallas, pero en general siempre escojo una sandía que sé que me va a satisfacer. Porque es evidente, si la veo ya como dura, más bien dura, como blanda de algunos de los lados, ya sé que esa es una sandía que no me debo de llevar, porque es evidente. Mis ojos me revelan el estado de esa sandía, y así con cada aspecto de cada fruta. Jesús está diciendo, ve a esas personas como un árbol y mira sus frutos, es bueno o malo, se ve bueno, te deja un buen sabor o te deja un sabor amargo. ¿Te deja un sabor dulce que te ayuda a poner tus ojos en Dios, o es un sabor así como de que ni tú mismo estás seguro? Jesús en este pasaje quiere que entiendas que aquellos que dan una apariencia de piedad, pero que sus frutos no se alinean a esa apariencia misma que dicen profesar, en realidad son lobos y no ovejas. Previo a su sermón, Jesús ya ha hablado a su audiencia sobre cómo luce la verdad
en una oveja. Lo acabo de mencionar al principio de mi sermón. Cómo su carácter y cómo buscan obedecer los mandamientos que salen de la boca de Jesús. Jesús nos está diciendo, así de fácil es. No hay ciencia escondida en esto. Solo observa sus vidas, identifica el fruto bueno en sus vidas. Y a eso se escucha. Muchos declaran guiarte a Dios, pero pocos en verdad lo hacen, como dice el segundo punto de mi sermón. ¿Qué frutos estás buscando en ellos, iglesia? Hay iglesias que están llenas de falsos conversos porque lo que están buscando es precisamente aprobación de falsos maestros. Muchas veces pensamos, es que alguna vez escuché un comentario de un predicador que obviamente critico por su falsa doctrina y la persona me dice, ¿acaso no sabes que él es uno de los pastores de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos? Y yo en mi mente, ¿y ese argumento qué? ¿Desde cuándo los números son señales de una iglesia sana? Yo lo que estoy juzgando son sus frutos. La Biblia nos dice que los juzguemos. Jesucristo está diciendo esto como una respuesta natural a que nosotros tenemos que estar juzgando quién tiene un fruto bueno y quién no. Anteriormente en el pasaje dijo que no juzguéis y que si juzgas, te fijas primero si no tienes tú una viga en el ojo. Cuando tú estás juzgando la paja en el ojo de la otra persona. Pero con eso no está diciendo no juzgues a los falsos maestros. Lo que está diciendo, cuando hagas un juicio, hazlo con justo juicio. O sea, el juicio de Dios a la luz de la palabra, de la verdad revelada en la Biblia. Que no sea tu perspectiva o tu opinión, que sea la perspectiva de Dios y la opinión de Dios. Hay iglesias que usan la palabra misma y la tuercen su significado para ganar adeptos y engañar a la gente creyéndolos que los están acercando a Dios, cuando en realidad los están desviando de la verdad. Y tú me dirás, pero predicador, ¿es que acaso tú no sabes que llevo años de conocer a Jesús? Nací en una cuna cristiana, soy de familia católica. ¿En México acaso no sabes que el catolicismo es la religión más grande y que más profesan muchos? Tengo al Jesús en la boca desde que tengo memoria. En su sermón del monte, Jesús tiene una respuesta para aquellos que usamos ese argumento. Y nos dice en versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor? Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, que practicáis la iniquidad. No importa si estás a favor de López Obrador o no. Lo que sí, esto no vas a poder negar, que es uno de los políticos más famosos que ha tenido México. Y me atrevo a decir que el 99.9% de los mexicanos conocen algo de él. Conocemos algún aspecto de su persona. Es tan conocido que aún la ignorancia de él te haría ver muy mal en cuanto a qué tan involucrado estás del ambiente político del país. A nadie de nosotros nos sorprendería, de hecho, que conozcas al presidente. Pero ¿sabes qué sí nos sorprendería? Que tú nos dijeras, oye Omar, es que apúrate con el sermón. ¿Es que acaso tú no sabes que en un par de horas yo tengo una comida con Obrador? ¿Es que acaso no sabes que me invitó a comer este fin de semana? ¿Ya tiene una cita en un restaurante donde yo soy parte de los invitados? Si eso fuera verdad de ti esta mañana, déjame te digo algo, ahí sí serías diferente del 99.9% que conocemos a Obrador. Porque lo que revelaría el hecho de que tú tienes una cita con él para comer, revelaría que no solamente tú le conoces, sino que él te conoce.
Y no solo te conoce, sino que te conoce a tal grado que tiene una intimidad contigo de forma que te puede invitar a comer. Son amigos seguramente. Eso haría mucho distinción entre la relación de conocer a esa persona, personaje público de la sociedad, ¿cierto? Lo mismo pasa con el que profesa conocer a Jesús. Esta confesión no necesariamente te hace un ciudadano del reino de los cielos, ¿sabes? Todos conocen a Jesús. Bueno, hasta el ateo conoce a Jesús lo suficientemente como para odiarlo tanto. El problema no es si conoces a Jesús o si tienes tu religión que te ayuda a pensar que estás en buenos términos con Jesús. La pregunta es si Él te conoce a ti. Déjame te cuento que pertenecer a una religión no necesariamente te garantiza que eres uno de sus conocidos, ¿sabes? Aún si eres miembro de esta iglesia. Lo podemos ver en este texto, los que profesaban su nombre, los que sacaban demonios, los que hacían milagros. Ellos pensaban genuinamente en su corazón que tenían un ticket para el cielo. Sorpresa, sorpresa, les dice Jesús. ¿Qué te crees? Que no se trata de si me conoces. Todo mundo me conoce. Se trata de si la voluntad de mi Padre se ve reflejada en tu manera de vivir. Se trata de si estás caminando por el camino estrecho. Se trata si estás siendo ministrado con mi palabra en una iglesia sana que muestra frutos sanos, donde sus líderes son sanos. Se trata de si disciernes entre la verdad y los falsos maestros. Se trata de si lees mi palabra buscando encontrar las áreas de vida en donde necesitas transformación, donde necesitas sometimiento a mi soberanía, donde estás buscando la santidad. Muchos profesan a Jesús, iglesia. Pocos son sus conocidos, como dice el tercer punto de mi sermón. Y la pregunta natural a ese punto es esta: ¿es tu profesión consistente con tu sumisión? Permíteme, de una vez en amor te digo, que si no lees la Biblia, ya de por sí eres el primero en salir en la lista. Porque es en la Biblia donde Dios nos revela su voluntad. No hay otro libro, no es el Corán, no es el libro de autoestima que te venden en programas allá afuera. Es en la Biblia, y si no la estás leyendo, ya de por sí declárate, en amor te lo digo, que no le conoces. Y como resultado, Jesús tampoco te conoce a ti, ya que solo conoce a los que hacen la voluntad de su Padre revelada en las Escrituras. Y si ese eres tú, no te extrañe que en un futuro escuches estas palabras de la misma boca del Salvador y en aquel momento juez de tu alma. Jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Pero predicador, yo no soy tan malo. Hago buenas obras, proveo a mi familia. Soy un buen estudiante, ayudo a los que puedo, no hago daño a nadie, pago mis impuestos. Soy un buen ser humano en general. La palabra de Dios enseña que estas cosas no son suficientes para tu salvación. Si portándome más o menos fuera suficiente para yo ganar la salvación, entonces ¿para qué murió el Hijo? ¿Para qué una cruz y unos clavos y una corona de espinas? ¿Para qué los insultos y los escupitajos? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Te has puesto a pensar en eso? No tiene sentido. Lo que necesitas no son obras, sino un sustituto, ¿sabes? Versículo 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Me sorprende, hace 2 años, que fue el temblor en septiembre, yo era de los que antes de ese temblor me reía en los temblores y no por maldad, simplemente pues nunca había visto las consecuencias atroces de un temblor en carne propia, ¿no? Toda mi juventud, cuando me tocaba en la escuela y todo, era de los que me reía, de los que lloraban, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? No tenía sensibilidad a ver lo grave que es un temblor, lo grave que puede ser, ¿no? Fue hasta hace 2 años que pude en realidad experimentar, ver las atrocidades de un temblor, cómo puede llevarse las vidas de las personas, y entonces así entendí, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Una de las cosas que me sorprendía en el temblor mientras ibas manejando por las calles era de repente ver un edificio, una construcción totalmente demolida, como si de veras el temblor hubiera durado 10 minutos. Y justo a un lado de esa construcción, otra construcción totalmente erguida, sin ningún rasguño. Y entonces esto venía a hacerse la pregunta lógica: ¿qué pasó aquí? Se supone que las 2 construcciones, con la cercanía que tienen, fueron azotadas con el mismo impacto porque están cimentadas bajo el mismo suelo. ¿Cómo es que una nos muestra esta cara y la otra construcción se ve como si nada hubiera pasado? Entonces, obviamente no soy arquitecto, pero tiene sentido pensar en los cimientos, ¿cierto? Los cimientos hicieron la diferencia. Es la única conclusión lógica, que los cimientos de la construcción destrozada debieron haber sido malos. Para yo poder escuchar atentamente las palabras de Jesús, para que éstas se conviertan en una prioridad en mi vida, de forma que yo quiera ponerlas en práctica, como acabamos de leer, mi fe en Jesús debe estar fundamentada en la roca misma que es Cristo. En ese tipo de cimientos. Mi fe, primero que nada, tiene que estar puesta en el hecho de reconocer que no hay nada que yo pueda hacer para complacer a Dios. No hay nada. Que solo el Hijo, en quien el Padre encuentra complacencia, y que solo por Él yo puedo ser acepto en la presencia de Dios, que es tan santo y puro y limpio y sin mancha y sin pecado. Muchas veces nos preguntamos, ¿no fue muy severo Dios con Adán y Eva? Solamente tomaron un fruto. ¿Era para tanto sacarlos de su presencia, arrojarlos y dejarnos en el escenario en donde ahora nos encontramos? Es porque no entendemos aún la persona de Dios. Por eso hacemos esas preguntas tontas. Yo me las hice en algún momento, no te sientas ofendido. Dios es tan santo y diferente a nosotros que no importa la instrucción, la desobediencia de esa instrucción es rebeldía en contra de Dios. Es agarrar a Dios, bajarlo de su trono y decirle: yo me siento en tu trono, yo sé lo que es mejor para mí. Similar a lo que pasa con nuestros hijos, los que tenemos hijos. ¿Por qué nos molestan tanto cosas tan simples como tirar la leche cuando ya le dijiste que tenga cuidado con la leche? O como tomar leche cuando le dijiste que no tomara leche, que ya había sido suficiente leche. Es leche al final. Sería tontería pensar que nos airemos en contra de ellos. El problema no es la leche. El problema es la autoridad que ellos están brincando, que uno sabe lo que es mejor para ellos. Es lo mismo con Dios. Mis buenas obras no son lo suficientemente limpias para dárselas como ofrenda a Dios. Porque mis buenas obras, no importa cuán buenas se vean a los ojos de los hombres, siempre van a venir teñidas de pecado. Siempre. Y eso es suficiente como para no hacerlo acepto a Dios, ese sacrificio. Necesito un sacrificio perfecto de aquel que vivió la vida que nunca pude vivir y que pagó la deuda que nunca podría pagar.
porque mi ofensa no fue contra cualquier rey de la tierra. Tal vez ellos alcancemos a pagarles una ofensa, pero la ofensa fue en contra del Rey de Reyes, el Rey, el Señor de Señores, Jesús mismo, el Creador del universo. Nunca podría pagar esa deuda, pero en arrepentimiento y fe en Él, yo pudiera recibir tal vez su perdón por mis pecados. Es el perdón que Él me otorga en sus términos. No importa si eres un padre medio moral, o si eres Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, o si eres un capo del Chapo, o si eres cómplice de Hitler, tu necesidad es la misma. Necesitas la gracia y misericordia de Dios. Dios no es que tiene en el cielo una regla, a ver hasta dónde llegaron tus pecados. Vamos a ver si pasas el test, la prueba. Él no tiene una regla, Él se tiene Él mismo. Y te va a decir, mírame, ahora mírate tú. ¿Crees que puedes estar en mi presencia? Y hay de aquel que se atreva a decir que sí puede y no haya confiado en Jesús. Necesitas rendirte a los pies de este Salvador ahorita que tienes la oportunidad. Él te abre sus brazos para que vengas en humildad, arrepentido y con la fe de confesar que solo Él salva. Solo en Él hay salvación y que no hay nada que puedas hacer para aportar a la salvación de tu alma. No hay nada. Blasfemias si piensas así. Eres muy osado y atrevido en pensar así. Muchos escuchan las palabras de Jesús, pero pocos las ponen en práctica, como dice el último punto de mi sermón. ¿Conoces sus palabras y buscas obedecerlas? Cuando esto suceda en tu vida, déjame y te digo lo que va a pasar. Entonces sabrás que has hecho o has echado buenos cimientos. Un buen fundamento en la roca firme de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Cuando esto sea verdad en tu persona, tu vida comenzará a sufrir una transformación radical, de adentro hacia afuera. No de aparentalismos, no de religiosidad o tradiciones y costumbres. No de la religión de mis antepasados, sino de la religión del Dios vivo. Un fruto de un volver a nacer de nuevo. Donde Dios, en el poder de su Santo Espíritu, el mismo que te da la vida espiritual para que así puedas caminar la senda angosta que te lleva a la vida, este Espíritu comenzará a santificarte y te va a ayudar a poner atención a las palabras de Jesús, a que estas de repente sean relevantes, importantes en tu vida y que las pongas en práctica, y te dará también todos los recursos necesarios para que eso suceda, porque no es en tus fuerzas. Un verdadero volver a nacer parado sobre la roca que es Cristo se manifestará en un vivir digno de un verdadero hijo de Dios, caminando por el camino que Jesús caminó, no perfecto, pero sí imitándole a Él. No como un acto de querer ganar la salvación, sino como un acto de agradecimiento por la salvación que Dios ya nos mostró en la persona de su Hijo, cuando pusimos nuestra esperanza y fe en Él. En las dos parábolas de Jesús, tanto la de la puerta y la senda, como la de la roca y la arena, habla sobre la perdición y la destrucción. Son palabras sinónimas que están ahí. Estas transmiten el mismo sentir de separación eterna de Dios. La misma separación que sufrirán aquellos que en aquel día reciban las palabras que vimos de Jesús, de que nunca les conoció. Al principio mencioné, iglesia, una buena definición de religión, ¿recuerdan? Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. A decir verdad, déjenme les cuento que solo existen dos religiones en el mundo. Al principio parece que mencioné una lista de ellas, pero en realidad, desde la perspectiva bíblica, solo existen dos.
Una, la de los hombres, que es por obras, donde hay algo que tengo que hacer para ganar el favor de Dios. Y la otra, la de Dios, que es por la gracia, donde es algo que Dios tuvo que hacer para que tú no tuvieras que meter tus manos y echaras a perder todo, para Él otorgar salvación. Él tuvo que matar a su Hijo por el perdón de los pecados. Se trata de su Hijo, no de ti. Yo no sé qué camino estás tomando hoy día. Si el de la vida, en la presencia de aquel que dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O la de la muerte, donde evidentemente el perfil del ciudadano del reino no se puede decir de tu persona. Donde te has inventado tu propia religión para excusarte y para no venir en arrepentimiento y fe a la persona de Jesús. Tenemos un año como iglesia y existimos como iglesia porque proclamamos a todos los hombres la salvación que Dios ofrece en los términos que Dios la ofrece. Aunque ésta la ofrece a todos, como dice el título de mi sermón, pocos la encuentran por razones que ya se explicaron con anterioridad. Mi oración es que no te pongas oídos sordos a este mensaje y que examines tu vida y que llegues a conclusiones claras y honestas de saber si estás caminando en la senda angosta, si estás alimentándote de la sana doctrina, si en verdad se podría decir que Jesús te podría identificar a ti y no nada más que identificas a Jesús. Si podrías decir que tu vida identifica el ejemplo de vida que Jesús espera de sus discípulos. Y si en verdad tu fe está cimentada en solo la fe, solo la gracia, solo la roca, solo las Escrituras. Gracias por venir a este primer servicio de nuestra iglesia en el año 2019, un año después de la plantación de esta iglesia. No pierdas la oportunidad de ser el motivo de una mejor celebración en los cielos. Cuando Dios ve a un pecador que aún no es conocido de su Hijo arrepentirse y poner su confianza en Jesús. Ya que ese y solo ese es el camino que todo hombre debería estar buscando para encontrar la vida. Amén.